En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, 14, 1 y del 7 al 11. En aquel tiempo, un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones abundantes para todos en este sábado de la 30ª semana del tiempo ordinario. Hoy, 4 de noviembre, celebramos a San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. Cumplió personalmente con lo que el reciente Concilio de Trento prescribía sobre los obispos. Trabajó en la reforma del clero mediante celebración del sínodo y fundación de seminarios. Quiso también renovar las costumbres cristianas mediante sus visitas pastorales, en las cuales daba un ejemplo universal de vida auténticamente evangélica. Murió joven y pobre, habiendo enriquecido enormemente a muchos con la gracia de Dios. Que San Carlos Borromeo ruegue por esta iglesia que peregrina. Permítanme unas reflexiones en torno al Evangelio de este día. La palabra de gracia que Jesús revela con sus enseñanzas y curaciones, a veces corre el riesgo de ser anulada. Para Jesús cada día está más cerca el hecho de la muerte, como ocurrió a todos los profetas que le precedieron. Esta realidad hacia la que Jesús se dirige muestra con claridad el rechazo del hombre, pero también la paciencia de Dios. Rechazando a Jesús como el primer enviado, como la única palabra de gracia del Padre, el hombre se acarrea su propia condenación y cierra la posibilidad que el Padre le había abierto de acceder a la salvación. Pero todavía no se apaga la esperanza. Es posible que un día reconozca el hombre a Jesús como aquel que viene en nombre del Señor, aquel que será motivo de alegría. Veamos con algunos puntos de reflexión lo que nos comunica el Evangelio de hoy. Primero, la invitación al banquete. Ante el peligro de ser obligado a callar, fue sugerido que Jesús se marche y, sin embargo, acepta la invitación a una comida. La actitud de Jesús hace comprender que Él no teme las tentativas de agresión a su persona, ni siquiera le da miedo. El que lo invita es uno de los jefes de los fariseos, una persona con autoridad.
La invitación tiene lugar en día sábado, un día ideal para las comidas festivas que normalmente se tenían hacia el mediodía, después que todos habían participado de la liturgia en la sinagoga. Durante la comida, los fariseos lo estaban observando, lo estaban espiando. Con otras palabras, lo observaban esperando que él tenga alguna acción incompatible con la ley y así poder acusarlo. Pero a fin de cuentas, lo controlan no tanto para salvaguardar la observancia de la ley, sino para encontrar algo para condenarlo. Segundo, el sábado, después de haber curado ante los fariseos y doctores de la ley a una persona con hidropesía, Jesús ofrece dos reflexiones sobre cómo hay que acoger la invitación a la mesa y con qué ánimo hay que hacer la invitación. Y para esto el Señor primero nos cuenta una parábola, un ejemplo, un modelo, una enseñanza. Ante todo hay que invitar gratuitamente y con libertad de ánimo. Con frecuencia, los hombres, en vez de esperar la invitación, se suelen hacer invitar. Para San Lucas, el punto de vista de Dios es el contrario, el de la humildad. Él derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. La llamada a participar de la cena del reino tiene como éxito la mejora del nivel de vida de aquel que acoge gratuitamente la invitación del Señor. Otro aspecto que Jesús destaca es la búsqueda del último lugar. Es verdad que ceder el propio sitio a los otros no es gratificante, a veces incluso puede ser humillante. Es una limitación del propio orgullo, del propio ego, pero resulta más humillante y motivo de vergüenza cuando hay que irse a ocupar el último lugar. Entonces es un deshonor ante los ojos de todo. Lucas piensa en todas las situaciones humillantes y dolorosas en las que el creyente se puede encontrar y por otro, en el sitio reservado para el que vive estos acontecimientos ante los ojos de Dios y de su reino. Los orgullosos, los que buscan los primeros lugares, los notables, se pavonean en su situación social. Al contrario, cuando Jesús vino a habitar entre nosotros, no había sitio para él y decidió ocupar un lugar entre los humildes y pobres. Por esto Dios lo ha enaltecido. De aquí la preciosa sugerencia de optar por su misma actitud, escogiendo el último lugar. Podemos incomodarnos ante estas palabras de Jesús, que muchas veces destruyen el sentido utilitarista y egoísta de la vida. Tercero, soberbia versus humildad. Las personas soberbias buscan ser halagadas, reconocidas, les gusta alardear, ostentar y exagerar. Las almas humildes tienen claras sus capacidades e incluso sus limitaciones. No las desvelan lo que otros piensen, ni sienten que está por encima de los demás. La soberbia lleva a considerar que es más importante a través de acciones vanidosas y de cultivar de manera desmedida el propio ego. Su cultura se alimenta de modas, de marcas, tanto así que hacen frecuentes comparaciones, exageran y a veces hasta mienten con tal de lograr la aprobación de su círculo. En ocasiones, la soberbia se transmite a través de la ira, la burla, el rencor, que estas personas expresan sin ningún respeto, lo que muestra poco control que tienen sobre sus emociones y sentimientos, con un agravante, que jamás reconocen lo que hacen y dicen menos, no tienen en cuenta el daño que pueden provocar. En la soberbia hay inseguridad,
miedo, baja autoestima, heridas sin sanar, pobres recursos emocionales, necesidades afectivas insatisfechas, poca aceptación de sí mismo, escasa tolerancia a la frustración, dificultad para relacionarse con los demás y nula capacidad para admitir otras maneras de pensar. En cambio, las personas humildes tienen capacidad de escuchar las necesidades de los otros, se ponen en su lugar, desarrollan facultad para acordar, para concertar, para dialogar. Sus relaciones se basan en el respeto, en el cuidado, en el diálogo. En la soberbia actúa la avidez y la ambición desordenada. Muchas veces nada calma a los soberbios. Tan pronto han comprado algo, ya quieren otra cosa, porque quieren lucir. Lo que da sentido a sus vidas es estar al día en asuntos vanos y efímeros, con el fin de tener la aprobación de todos. La soberbia es una trampa emocional y quienes viven en ella dedican su tiempo a mantener una imagen hecha a base de mentiras y de despotismo. El ser humano está llamado a cultivar la paz, la humildad y el descanso emocional. Que Dios nos ayude a trabajar, por tanto, en los valores y en las virtudes del reino, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Pasen bien.